47. Maca, hay otra cosa interesante que se da en Estados Unidos que tiene que ver con los votos electorales también para ser majadero en aquello. Recordemos que Hillary Clinton sacó cerca de 3 millones más de votos, pero terminó perdiendo la elección presidencial. Y en el fondo lo que hoy día va a jugarse la elección tiene que ver con los llamados swing states, ¿no? Donde además los candidatos que saben que históricamente han tenido los votos electorales de determinados distritos, digamos, estados, ni siquiera hacen campaña ya. O sea, claro, California, por ejemplo, que siempre ha sido demócrata, no se la juegan por ir a California. Sin embargo, en Pensilvania, Kamala Harris fue, no sé, 10 veces en los últimos meses. O sea, ahí vamos a ver que se va a definir la elección, ¿no? Salvo que haya alguna que otra sorpresa, pero lo más probable es que sea así. No, eso es... Sí. Esa es la clave. Mira, acá estamos en Washington, el Distrito de Columbia. La capital es un estado muy chiquitito, ni siquiera es considerado estado. El Distrito de Columbia tiene 3 votos electorales, muy poco, pero siempre han sido demócratas. El estado de Pensilvania tiene 19 votos electorales y ha ido cambiando en cada elección. En el 2016 fue para Donald Trump, en el 2020 fue para Joe Biden. Desde 1948 ningún gobierno demócrata ha ganado la presidencia sin llevarse a Pensilvania. O sea, están viendo Pensilvania como el estado clave, pero no les basta con Pensilvania. Tú bien lo decías, Toti, hay estados que ya se sabe por quién van a votar, ni siquiera hacen campaña en esos estados. Se han concentrado en los 7 que está tan cercana la diferencia que ninguna encuesta se atreve a predecir. Entre ellos, Pensilvania. En total, te quedaste corto con los viajes de Kamala. En total, entre Kamala y Donald Trump, en toda la campaña han sido 80 viajes a Pensilvania. Y en Michigan, por ejemplo, que es otro de los estados que tiene muchos votos electorales, tienes 15 votos electorales, han ido 50 veces. Por lo tanto, ahí es donde se está concentrando la pelea. Y de hecho, ayer visitaron tanto Donald Trump como Kamala Harris, no solo un estado, sino varios de esos 7 que están en disputa. Señor director, ¿nos ayuda a volver a lo que teníamos en pantalla, que es súper ilustrador para saber cuáles son esos famosos swing states y cuántos votos electorales dan cada uno? Ahí estamos, Pati. Nevada da 6 y hasta ahora el empate es indefinido, 48-48. Arizona, 11 votos y ahí ganarían los republicanos, pero todos tienen un margen de error que es muy leve, ¿no? Están muy apretados los swing states. Claro, por eso, bueno, esto según las encuestas, aquí es puntualmente la fuente de CBS, pero sí, lo que se ha dicho en general es que está muy apretada la situación y es por eso que toda la campaña se ha estado centrando principalmente en estos lugares, Pensilvania, que tú lo mencionabas por lo que implica, y ahí donde el voto latino es también clave. Entiendo que ahí en Pensilvania, Maca, vive una cantidad importante de latinos, pero especialmente de puertorriqueños, por lo tanto es una de las posibilidades que sean ellos los que terminan dirimiendo o influyendo en este resultado. Claro, piensa que en el estado de Pensilvania, Pati, en la elección pasada se definió por 80.000 votos. Y en ese estado, solo latinos son 600.000. O sea, son suficientes para dar vuelta a cualquier elección hacia un lado o para el otro, inclinarla para un lado o para el otro. Es por eso el esfuerzo que han hecho los demócratas por captar ese voto, por recuperar ese voto que tradicionalmente era demócrata, pero que en el último tiempo había estado capturando Donald Trump por justamente es una paradoja, pero su discurso muy fuerte contra la migración ilegal ha hecho que latinos que ya tienen su nacionalidad norteamericana, que pueden trabajar acá, que son legales, estén pidiendo que se haga más estricto ese control porque no quieren que les vengan a quitar su trabajo y lo que ellos ya han logrado. Ellos dicen, nosotros hicimos el camino largo, difícil y no queremos que se den los mismos privilegios. Es por eso que Donald Trump había venido ganando esos votos latinos. Sin embargo, esa mala broma respecto a que Puerto Rico era una isla de basura puede haber hecho una diferencia y los demócratas, Kamala Harris, ha aprovechado eso los últimos días y han hecho mucha campaña entre las localidades donde hay más votos latinos. Sí, importante también porque estamos en Florida con Carlos Greich, porque sabemos que ha ido cambiando esto y se ha ido consolidando el triunfo republicano en Florida, donde hay muchísimos migrantes también. Sin embargo, no sé si dan por cerrado este capítulo y dicen que sin duda Florida va a ser republicano o podría haber una sorpresa para esta elección en particular, considerando lo que ha ocurrido en los últimos días, Carlos.
No, la verdad es que este es un estado prácticamente cerrado. Más allá de ciertos intereses particulares por Kamala Harris, lo cierto es que en este estado al menos esos 30 votos electorales son prácticamente un hecho que serán para Donald Trump, porque además el voto latino, que antes era muy homogéneo, comunidades cubanas, comunidades mexicanas que estaban establecidas acá, hoy día es mucho más heterogéneo, pero eso ha hecho que ese nuevo objetivo, digamos, de voto latino se haya ido también desplegando hacia el discurso de Donald Trump por sobre lo que ha hecho Kamala Harris en el último tiempo. Por lo tanto, es muy probable que hoy día tengamos más avanzado hacia la tarde, digamos, cerca de las 8 o 9 de la noche ya, resultados bastante confirmados acá en Florida, al menos. Eso es lo que se prevé en este estado. 8 o 9 de la noche, y a partir de ahí ya se debiesen ir conociendo la mayoría de los resultados, y acá en televisión, por supuesto, vamos a tener una transmisión especial, también con el trabajo de ustedes allá desde Estados Unidos, para ir siguiendo minuto a minuto estos resultados de esta elección tan relevante para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Así es que, Macarena, Carlos Grech, muchas gracias por contarnos lo que está pasando allá en Estados Unidos. También. El que ya está en contacto con nosotros. Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias por comunicarte con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Soledad, un placer estar contigo y muchísimas gracias por la invitación. Daniel, estaba leyendo un artículo que escribiste de un análisis preelectoral antes de estas elecciones, donde dices que esta elección representa un punto de inflexión para Estados Unidos y para el mundo. ¿Por qué lo que vamos a ver hoy día es una elección tan importante y con características inéditas además? Bueno, yo creo que por un lado esta es una elección que tiene características totalmente inéditas desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de los dos candidatos. Tomemos en cuenta que uno de ellos es el expresidente Trump, que por tercera vez consecutiva está buscando la presidencia. Lo logró en el 2016, no lo obtuvo en el 2020, repite ahora en el 2024. No habíamos tenido un candidato que en 3 elecciones consecutivas, había sido Nixon 3 veces, pero no de manera consecutiva. Por el otro lado, tenemos un candidato que ha sido condenado, todavía no tiene sentencia, pero ha sido condenado por 34 delitos, entre ellos entrega de dinero a una actriz porno para guardar silencio. Entre otras cosas, tenemos un candidato que está teniendo a su vez otro proceso judicial por supuestamente haber instigado el 6 de enero del año 2021 un ataque al Capitolio. Y finalmente, para no hacer la lista demasiado larga, tenemos un candidato que se negó a reconocer que había perdido las elecciones en el 2020. De hecho, en esta campaña ha venido repitiendo hasta los últimos días de que él no perdió esa elección y que no debió haber entregado el poder en el 2020. Y por el otro lado, tenemos una candidata que no iba a ser candidata. Iba a ser candidata a vicepresidenta, pero no candidata a presidenta. Pero hubo un debate el 27 de junio pasado en el que participó el anterior candidato demócrata, el actual presidente Joe Biden, con el exmandatario Trump, y el desempeño de Joe Biden fue tan pésimo y dejó tantas dudas que tuvo que renunciar semanas después y cederle la candidatura precisamente a Kamala Harris, que no había sido electa en las primarias y que por lo tanto irrumpió en la campaña faltando pocos meses, 3 meses largos, y que tuvo que posicionarse de manera muy rápida, muy acelerada. Además es una candidata bastante poco conocida, ha dado relativamente pocas entrevistas y hay muchas dudas sobre su capacidad en el manejo de ciertos temas, sobre todo los temas que más importan, en particularmente el tema de la economía, de la inflación, la inmigración y la política exterior. Yo podría seguir haciendo una larga lista, pero nos llevaríamos todo el programa. Pero claramente es una elección inédita desde todo punto de vista, altamente polarizada, muy reñida, con 2 candidatos que si las encuestas aciertan, y hay un gran signo de pregunta si es que aciertan, están llegando cabeza a cabeza, pero además donde es muchísimo lo que está en juego. No solamente es que continúen los demócratas o que haya alternancias, sino que para muchos, incluido quien te habla, en esta elección está en juego también el tema de la democracia misma en Estados Unidos.
Sí, Daniel, tú ahí mencionabas este signo de interrogación que hay sobre las encuestas, porque claro, aquí hemos revisado muchas encuestas, me atrevería a decir que prácticamente todas dan un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris, pero ya veíamos lo que pasó en 2016 y 2020, ahí se subestimó la cantidad de votos a Donald Trump. ¿Podría pasar lo mismo ahora, que se subestime el respaldo a alguno de los candidatos y cuán confiables son las encuestas en Estados Unidos? Soledad, mira, todos los escenarios están abiertos. Yo creo de que lo fundamental, yo puse un tuit bien temprano esta mañana diciendo nadie sabe con certeza qué va a pasar y quién va a ganar la elección este 5 de noviembre. Nadie lo sabe y el que dice que lo sabe está mintiendo o está en drogas. O sea, realmente es imposible con los resultados de estas encuestas tan apretadas, pero además es mucho más complejo porque el sistema electoral presidencial, es decir, para elegir al presidente, no tiene nada que ver con nuestros sistemas electorales en América Latina. En América Latina los presidentes se eligen por el voto popular. Claro. En algunos casos hay voto popular con segunda vuelta y en otros casos hay voto popular con mayoría simple, pero voto popular. En Estados Unidos el presidente no se elige por voto popular, lo elige un colegio electoral. Y eso es un elemento extremadamente complejo. ¿Por qué? Bueno, porque por las particularidades que tiene el sistema electoral norteamericano, el colegio electoral lo integran 538 electores, compromisarios lo llaman ellos. De esos 538, las hipótesis que se manejan son que ya Kamala Harris tendría asegurado 226 de los 538 y que Trump tendría casi seguros 219. Por lo tanto, cuando vos le extraes 226 que supuestamente tiene seguros Kamala Harris y le extraes 219 que supuestamente tiene seguro Trump, te quedan 93 compromisarios, electores, que están en 7 estados. Sí, sí. Y la elección esta noche, mañana y cuando finalmente tengamos los resultados, se va a definir en estos 7 estados, que son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Ahí es donde se juega la elección presidencial. Todo lo demás está prácticamente ya garantizado o para Kamala Harris o para Trump, y ahí es donde va a estar el foco de atención. Y dentro de esos 7 estados, la pelea se define en ciertos condados. Fíjate que la elección del 2020 se definió en 3 estados tan solo por 43.000 votos sobre un padrón electoral registrado de aproximadamente 240 millones de potenciales electores, de los cuales participó cerca de 150, 160 millones. Muy complejo. Sí, Daniel, precisamente es en esos 7 estados donde hemos estado ahí observando atentamente qué es lo que dicen las encuestas. Tú lo decías, es imposible predecir quién va a ganar hasta que, bueno, ya conozcamos, ojalá esta semana el resultado. Pero también a propósito de la subestimación de votos, te quiero mencionar una encuesta que está dando ahora mucho que hablar en el estado de Iowa, que no está considerado entre los estados clave, que es un estado que en las últimas 2 elecciones se ha inclinado a favor de los republicanos y que ahora le da una ventaja a Kamala Harris, que es la encuesta Ann-Selzer, que es una encuesta que es considerada prestigiosa en Iowa, y veía parte del análisis que decía que a lo mejor se está subestimando aquí el apoyo de las mujeres indecisas, las mujeres de mayor edad, que se estarían ahora inclinando más por Kamala Harris. Totalmente válido el punto. El problema es que hemos llegado a esta elección en una situación tan reñida y tan cabeza a cabeza que cada uno está tratando de buscar, como si fuera un arbolito de Navidad, Soledad, aquellos indicios que te pueden permitir generar una esperanza de que, ves, esto me indica a mí de que aquí nosotros tenemos una ventaja. Y Iowa es lo que ha ido generando en los últimos días esa esperanza sorpresiva para los demócratas y para Kamala Harris, porque en un estado claramente rojo, es decir, republicano, la última encuesta le da una diferencia de 3 puntos, o sea, está dentro del margen de error,
47-44 a favor de Kamala. Y entonces comenzaron a prenderse luces de alerta diciendo, ¿ves? Esto podría estar indicando que aunque pierda Kamala finalmente ahí, ha ido mejorando y aumentando, porque lo que estamos viendo es que en los últimos días un número muy importante de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, impulsadas y muy motivadas por el tema del aborto y de los derechos reproductivos, está saliendo a votar. Y por lo tanto esto podría llegar a ser el elemento que marcara la diferencia en una elección muy cerrada a favor de Kamala Harris. Hay que tomar en cuenta a su vez muchas más complejidades. Número uno, de estos 93 electores o compromisarios en estos 7 estados, así sea que Trump o Harris ganen por un solo voto en cada estado, se llevan la totalidad de los electores y compromisarios de ese estado. Claro. Entonces, una mínima diferencia puede generar un resultado totalmente diferente. Déjame darte un ejemplo. En la elección del 2020, Biden le ganó a Trump de manera muy clara. Biden sacó 306 electores y Trump sacó 232. Tú me dices, ¿qué hay de novedoso ahí? Lo de novedoso es que, fíjate, en Georgia, Biden ganó por el 0.3% y se llevó los 16 electores. En Arizona ganó por el 0.4%, se llevó los 11 electores. Y en Wisconsin ganó por el 0.6% y se llevó los 10 electores. Eso le permitió a Biden tener una diferencia muy clara. Pero si hubiese perdido en esos 3 estados donde las diferencias fueron mínimas, y vos le restás esos 37 a Biden, ¿sabés qué número te hubiese quedado? ¿Cuál? 269 para Biden y 269 para Trump. En un empate que ya se ha dado 2 veces en el siglo XIX, no se ha vuelto a repetir últimamente, pero te podés imaginar lo que hubiera sido esa elección en el 2020 con un empate que no hay que descartar por completo, es altamente improbable, pero no imposible en esta elección. Sí. El otro elemento que suma complejidad, Soledad, es que de los 160 millones que más o menos van a votar en esta elección, 82 ya han votado. Han votado antes del 5 de noviembre y por lo tanto hoy lo que vamos a ver es prácticamente la otra mitad que está votando. Y este tema del voto adelantado con el voto de hoy podría generar en el escrutinio un fenómeno que se llama el espejo roto. Es decir, que los votos que vos contés esta noche te den un ganador y cuando le sumás los otros votos y haces el recuento final, te da otro ganador. Claro, que fue Entonces, algo, sí. Recuerdo que ya lo habíamos visto el año 2020 y que había sido uno de los argumentos que daba Donald Trump para hablar de fraude claramente sin ninguna prueba. Ese ya es un escenario que ya se ha visto, este cambio ahí en las preferencias. Y tal vez otro ejemplo, lo que pasó el año 2000, donde se terminó judicializando la elección, que fue ahí uno de los resultados más estrechos que se recuerden. Perfecto. Y esa era la tercera complejidad que te iba a decir. Porque si vamos sumando complejidades, es probable de que se abra una puerta de un alto nivel de judicialización y que nuevamente esto quiera ser llevado, pueda llegar hasta la Corte Suprema. Corte Suprema que de los 9 jueces, 6 son más de una línea conservadora y 3 de esa línea conservadora fueron nominados por Trump. O sea, que si querés realmente sentarte ahí y comenzarte a complicar la vida para ver todos los escenarios que esta noche se pueden llegar a producir, digo esta noche y eventualmente los días que vienen, porque creo que de nuevo es altamente improbable que esta noche tengamos claramente un ganador. El sistema electoral presidencial norteamericano tiene un grado muy, muy alto de complejidad en una elección de por sí altamente polarizada, compleja, inédita, reñida, pero que además uno de los dos candidatos no está claro que si pierde va a reconocer. Hoy entrevistado dijo, yo voy a reconocer, por supuesto, siempre y cuando la elección sea fair, es decir, sea justa. Y alguien le preguntó, ¿qué es una elección justa? Y él ya no contestó. Entonces,
están preparados los escenarios para que tengamos una noche larga, pero también quizás una noche larga que va a continuar con un par de días más hasta que tengamos un claro ganador, y hay que ver si hay reconocimiento y hay que ver si eso se termina o no judicializando. Claro, una elección justa, según lo que ha dado a entender, mientras él gane. La gran pregunta sigue siendo qué va a pasar si es que él pierde y, tal como ocurrió en 2020, no reconoce el resultado de la elección. Daniel Sobato, muchísimas gracias por esta explicación clarísima de qué es lo que podemos esperar de esta noche, de cómo funciona también el sistema en Estados Unidos. Nos quedamos atentos a lo que vaya a ocurrir durante esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Chilevisión Noticias. Dos recomendaciones: mucha paciencia y a tomarse un buen calmante, porque esto va para largo. Sin duda, se viene una noche larga y ahí vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que vaya pasando. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande. A ti, gracias por la invitación. Chao. Nosotros vamos a seguir revisando cómo ha sido este día de elecciones. Ya lo conversábamos ahí en la entrevista, ya hay 82 millones de personas que han votado, pero hoy día hemos visto algunas filas y también Donald Trump que votó en Florida. Todos los detalles al regreso de la pausa. Ya volvemos.